Buenos días. El trabajo que presento a continuación lleva por nombre Evolución del daño en alambrones de aluminio 2011, trefilado bajo diferentes configuraciones geométricas. El trefilado, como sabemos, es un proceso de conformado plástico que busca reducir la sección transversal del alambrón mediante su paso por hileras lo suficientemente rígidas como para poder inducir deformaciones permanentes en el material. En este proceso es posible encontrar un tipo de fractura dúctil denominada como central bursting, que corresponde a una falla que se inicia en el centro del alambrón, crece en la dirección de trefilación y puede llegar incluso a generar el corte del material durante el proceso. La principal motivación entonces de este trabajo es estudiar la evolución del daño en el proceso de trefilado, variando las configuraciones geométricas y utilizando también un modelo predictor de fractura dúctil. El modelo escogido para este trabajo es el modelo acoplado de Lemaitre, el que incorpora una variable interna de daño que cuantifica la degradación del material en el rango plástico. Esta variable puede ser observada microscópicamente mediante la degradación del módulo de Young en ensayos de tracción cíclicos de carga y descarga. La formulación mecánica utilizada en este trabajo considera las ecuaciones elastoplásticas clásicas acoplándole una variable interna de daño que lo que hace es modificar finalmente la respuesta mecánica del material. Esta variable debe ser derivada de una función de flujo potencial de daño. La formulación para el flujo potencial de daño escogido en este trabajo es la que se presenta en estas ecuaciones, eh, propuesta por Celentano y Chaboche, y que puede ser caracterizada a través de, como se mencionaba anteriormente, de los ensayos de tracción cíclicos de carga y descarga. Se realizaron entonces estos ensayos cíclicos registrando la fuerza mediante una celda de carga en una máquina de ensayo de tracción, y mediante la técnica de correlación de imágenes se obtuvo la variación del desplazamiento y del diámetro efectivo del alambrón. Al sincronizar ambas señales, es posible entonces obtener las curvas de esfuerzo de formación tanto ingenieriles como verdaderas, con las cuales se puede determinar finalmente la variación del módulo de Young en cada ciclo de carga-descarga. De esta forma se obtienen entonces los parámetros característicos para el modelo de Lemaitre. La modelación del proceso de trefilado se realiza considerando una condición de simetría axial. El alambrón es discretizado mediante elementos cuadriláteros de cuatro nodos deformables y la hilera mediante elementos de dos nodos, los que se le impone una condición de elemento rígido. El contacto también es modelado con elementos isoparamétricos de dos nodos. Además, lo que hacemos es imponer un desplazamiento uniforme en el extremo del alambrón de tal forma de replicar la velocidad a la cual se realizaron los ensayos. Geométricamente se estudiaron cinco condiciones diferentes en donde el parámetro que se varió fue el ángulo de la hilera, barriendo un rango que va desde los 10 hasta los 34 grados. El estudio experimental del proceso de trefilado permitió obtener la evolución de las fuerzas para cada condición geométrica, y de estas evoluciones se pudo obtener un valor promedio para cada uno de los casos estudiados. Las fuerzas numéricas se ajustaron a las experimentales variando el coeficiente de roce de tal forma de obtener un buen ajuste entre ellos. En este gráfico entonces podemos ver el ajuste logrado entre las fuerzas numéricas con las fuerzas también experimentales. Finalmente lo que se hace es estudiar la evolución del daño para cada uno de los casos. El daño numérico que se obtiene se pondera a través de la superficie del alambrón para poder tener un valor representativo, y este valor se compara con el valor de daño crítico obtenido de la caracterización presentada anteriormente. Este índice de daño, si es mayor que 1, quiere decir que el daño ponderado en la superficie es mayor que el daño crítico y por ende el modelo predice la condición de fractura. Por el contrario, si la relación entre el daño ponderado y el daño crítico es menor a la unidad, el modelo entonces predice una condición segura. Experimentalmente, los dos primeros casos no presentaron indicios de fractura. El modelo, por otro lado, predijo valores menores que la unidad, por lo que determina que no hay fractura. Los tres casos de mayores ángulos, 21, 27 y 34 grados, sí mostraron indicios experimentales de fractura, y el modelo de Lemaitre arroja índices de daño mayores a la unidad. Para finalizar entonces, bueno, se logró realizar una caracterización del daño en alambrones de aluminio 2011
mediante este ensayo de tracción cíclico de carga-descarga, utilizando la técnica de la correlación digital de imágenes, y se logra también la validación experimental del modelo en el proceso de trefilado bajo diferentes configuraciones geométricas. Dentro de los próximos trabajos se considera estudiar evoluciones de daño más complejas y validar este modelo también en procesos como el trefilado de multipasadas. Con esto doy por finalizada mi presentación, no sin antes agradecerles por la atención. Muchas gracias.